tal? Bienvenidos a TD, bienvenidos a Conversando el Futuro, primer episodio del 2023. Y ahora vamos a tratar un tema muy interesante y espero que podamos presentarlo juntos, Marce. Saludos, saludos para todos, Marce. A ver, cuéntanos. ¿Cómo vas? ¿Cómo ha estado todo bien? Muy bien, Marcela. Gusto con Marcela Gómez, siempre como parte de mi partner en este espacio de Conversando el Futuro. El tema que vamos a tratar es resiliencia. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? ¿Cómo se llama el Ese autor, título es Marce? fuerte. Ese título es fuerte. Sí. Boris Cyrulnik, ¿verdad? Creo haberlo pronunciado bien, ¿no? Sí, sí, creo que Cyrulnik, sí. Mencionabas, el título es fuerte. ¿Por qué tu primera impresión es esa? A ver. Porque nosotros, los seres humanos, al menos en América Latina, que hemos tenido una historia muy ligada al dolor, no hemos aprendido a desligarlo del sufrimiento. O sea, nosotros, de hecho, aprendimos a romantizar el sufrimiento y muchas veces lo vemos como una medalla de honor. O Mm. sea, eh, ensalzamos mucho al mártir. Entonces, cuando la persona busca evitar el dolor o convertirlo en algo más para evitar el sufrimiento, lo vemos mal. Entonces, como que nosotros idealizamos a la persona que sufre porque nunca le hemos prestado atención. Y utilizo el nunca a partir de la historia que he visto. Nunca aprendimos a cuidar de nuestra integridad mental porque para nosotros el dolor y el sufrimiento eran sinónimos. Entonces, Claro. llegar a un título como este así de entrada choca, porque hay que romper primero esa estructura en nuestra cabeza. Vamos paso a paso, justo siguiendo lo último que está planteando Marce, ¿no? Boris Cyrulnik es un especialista en el tema, con mucha facilidad en la entrevista que le hacen en Aprendemos Juntos del canal del BBVA. Ahí lo pueden encontrar en YouTube, por si acaso, su entrevista completa. Él habla de haber escrito 18 libros de divulgación científica y 18 libros de investigación, de ciencia, ¿no? En estos campos. O sea, el tipo sabe de lo que está hablando, ¿no? Y, lo- y, a, y a partir de todo ese conocimiento, él define la resiliencia de manera muy sencilla, que pareció fabulosa, ¿no? Ya justo lo tengo apuntado acá, dice, es el iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma, ¿no? Hay varias condiciones que plantean, ¿no? Pero imagínate, iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. ¿Qué comentario ahí puedes darle a esa sencilla definición que hace? Es sorprendente porque sí, es, digamos, sencillo, o por lo menos uno puede entenderlo racionalmente hablando. Pero mire que es una cosa muy curiosa. Él dice, es comenzar después del trauma. No está diciendo en ningún momento después de sanar el trauma. No está Claro. diciendo que sea el perdón, la sanación o lo que sea que uno quiera, sea requisito indispensable para empezar de nuevo. Claro. Entonces yo me atrevería a decir que es el inicio a pesar del trauma, o sea, que la persona toma la decisión de seguir avanzando aún con el dolor o sí, con las secuelas de esa experiencia traumática que le llevó a sentirse en peligro, porque realmente el trauma es eso, es cualquier experiencia, según lo que yo he aprendido, el trauma es cualquier experiencia en el que haga que la persona se sienta en peligro de muerte o en peligro de perder su integridad. Ujú. Entonces, eh, el decir que una persona es resiliente es una persona que estuvo cerca o se sintió en peligro de muerte o de pérdida de su integridad y decidió continuar con su vida. Eso Hasta, es fuerte. claro. Y él plantea varias características, ¿no? Él plantea la segurización, la recuperación, la importancia de las relaciones y de la cultura, ¿no? Y esto último, bueno, esto está penúltimo de las relaciones, la vez pasada viendo un documental de un estudio longitudinal de un grupo de personas que egresaron de Harvard, de la Universidad de Harvard. Estamos hablando de un estudio de 75 años, más o menos. El director que exponía en TEDx en ese momento era el tercer director del estudio, imagínate. Y él enfatizaba, decía, es increíble cómo las personas más felices no son aquellas necesariamente que han tenido más dinero, más éxito profesional, sino las que han tenido mejores relaciones interpersonales, ¿no?
Y justo Cyrulnik habla que uno de los factores que permite tener una capacidad resiliente es potenciar las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Qué piensas al respecto ahí? Sí, justo, qué curioso, mira cómo es la vida. Yo había escuchado este dato, no solamente pues, lo había visto antes, sino que también lo había escuchado en un podcast que, un podcast de una psicóloga clínica argentina que se llama Marina Mamoletti, Ujú, justo mencionaba ese estudio y hablaba de que el secreto de la felicidad, uno de los secretos de la felicidad consistía en cultivar relaciones sanas, porque claro, los seres humanos somos seres sociales que requerimos de la interacción con otros para madurar y para mejorar. Entonces, eh, el ver que, o sea, no es descabellado decir que para poder desarrollar digamos, una personalidad resiliente, se requiere del modelo y del fortalecimiento y el apoyo de una comunidad alrededor. Un niño, una niña que apenas está aprendiendo, está explorando el mundo y que se va a dar duro contra él porque el mundo es el que es, queramos o no. Y mientras aprendemos a transformarlo, es el que es. Va a necesitar un modelo de cómo responder ante esos cambios que no se esperaba, ante esos estímulos que no necesariamente son placenteros. claro, Entonces, es en ese modelamiento y en ese proceso de enseñanza uno a uno, paso a paso, en donde el niño se da cuenta de que eso es parte de la vida, que está aprendiendo y no va a sentir eso como una amenaza, sino como un paso siguiente hacia un descubrimiento. Entonces, en realidad poder ver cada una de esas etapas como parte de un ciclo de aprendizaje, por supuesto influye en el hecho de que el niño va a ver las situaciones adversas más como retos, como oportunidades, como desafíos, como problemas para resolver, que como amenazas contra su vida. claro. Eso influye mucho. Mm. Cyrulnik también pone énfasis, bueno, y te lo digo con el punto de vista sociológico, ¿no? Hay ciertas culturas que enfatizan que el fracaso es individual. Es decir, si tú no has progresado, no has tenido éxito económico, profesional, es porque es tu culpa. Así que tienes que asumir tu culpa, ¿no? Y él menciona otro aspecto, ¿no? Él menciona también la vulnerabilidad social, ¿no? Un afecto que afecta muchísimo la capacidad resiliente. Entonces, las comunidades humanas que están en constante vulnerabilidad social, en violencia social, ¿no? En violencia conyugal, y pone énfasis en eso también, les va a costar mucho más, los niños que viven en ese contexto, les va a costar mucho más ser resiliente, ¿no? Entonces, no toda es la carga del individuo per se, ¿no? Hay un entorno, como bien dices tú, una comunidad que si se ve empobrecida, si se ve violentada constantemente, pues mucho más tranca que salga de eso, ¿no? ¿No te parece? Sí, pues claro, porque es que el entorno, las circunstancias, digamos que pueden ser en cierta medida modificadas, pero la respuesta ante esas circunstancias se modela todos los días. Claro, Uno puede cambiarse, o sea, es como, hace de cuenta que yo soy una niña, la primera hija, soy una infante, soy en una familia que está pues en una situación, una mentalidad pesada, que tiene unos hábitos pues como bastante conflictivos y todo lo demás. Por cualquier motivo, esta familia se puede cambiar de casa, se va para otro barrio, una casa más grande, un montón de vainas. Esos papás siguen en conflicto, siguen peleando y demás. Esa casa no va a influir tanto en mí como ese comportamiento repetitivo que veo en mi familia y que influye en la forma en la que yo veo las relaciones humanas con las que de una u otra forma voy a tomar las decisiones que me ayudan a claro, enfrentarme a ciertos obstáculos de manera particular. claro. Ahí estás describiendo lo que él llama segurizar o segurización, ¿no? La Esos, segurización. esos hábitos diarios, ¿no? Esa cordialidad, algo que hablábamos en backstage, ¿no? Antes, y que tú hablabas de, eres demasiado amable, Marcela, ¿no? Sí, Yo no puedo entender cómo te pueden acusar porque eres demasiado amable, sí, ¿no? dice, no debería ser tan amable. Y no como, ¿pero por Es qué? un contrasentido para nosotros, ¿no? Sí, Para este lado del mundo, ¿no? Para los sí, es latinoamericanos. raro. Cuando me dijeron eso yo quedé como, ¿cómo así es que es malo ser amable?
es que lo que pasa es que muchas veces la gente ve lo amable como debilidad. Y yo, pero ¿por qué debilidad? Simplemente no necesito usar la fuerza para que las Claro, cosas pasen. Conozco otras opciones, pero mira hasta qué punto se lee una respuesta que no involucra la violencia, puede verse o sea, puede verse como una debilidad. O sea, estamos rodeados por una comunidad o por un grupo de personas, por lo menos no va a decir comunidad todavía, que concibe la vida cotidiana como algo en donde tiene que haber violencia. Entonces, ¿cómo se va a hablar de superar un trauma cuando se normaliza el trauma? Que es muy distinto a ser resiliente. claro, claro que sí. Y ese énfasis, Cyrulnik, en la segurización de los niños, y hace una distinción muy simpática, ¿no? Hace una distinción entre el apego familiar y el amor, ¿no? La importancia del apego familiar que se teje día a día, porque sé que en este contexto yo tengo las cosas más o menos previsibles. Sé que si transgredo esta línea, sé cuál es la consecuencia, porque parece puede molestar o puede pasar aquello o lo otro, ¿no? Entonces, sé, vamos, en términos más coloquiales, sé cuál es el sistema de juego que voy a estar mencionando, ¿no? Sé cómo puedo dar. Entonces, eso le da estructura a un niño, eso le da un hábitus al niño. Y en ese hábitus hay que enseñarle pues a afrontar la frustración, afrontar el enojo, ¿no? A saber que puede perder y que puede ganar y al ganar no tiene por qué regocijarse sobre la pérdida del otro, ¿no? O sea, y eso, si un adulto no la tiene clara, jamás va a poder inculcarlo o por lo menos ser el ejemplo en el niño, ¿no te parece? Exactamente. Es muy complicado y de hecho, mira que justo lo discutía con una compañera hace poco. eh, hablábamos, que- hablábamos sobre el rol que nosotros los docentes tenemos, lo limitado que es en comparación con el rol de las familias. O sea, nosotros somos modelos por un tiempo corto, aun cuando pasamos mucho tiempo con los niños, ese tiempo sigue siendo limitado y muchas veces es instruccional. Ujú. Pero hay otro montón de situaciones que nosotros subestimamos que están teniendo un impacto muy superior en la estructura, en la estructura, digamos, psicosocial que el niño se crea, que el niño o la niña se crea. Entonces, eh, nosotros, al menos nuestra generación, y hay que decirlo aunque duela, nuestras generaciones fueron criadas por seres, por adultos, realmente de niños dañados en cuerpos de adultos. Mm. O sea, ¿cuántos de nuestros padres tuvieron hijos desde muy jóvenes? Se casaron súper jóvenes sin haber terminado de madurar, sin haber cuestionado o por lo menos formulado su proyecto de vida Un por sí montón de mismos. hijos. Exactamente. Entonces, ¿a qué horas iban a pensar en ellos? Claro. Estaban simplemente reproduciendo comportamientos de manera inconsciente sin darse cuenta del impacto que ellos podrían tener. Para mí, o sea, estaban haciendo lo mejor que podían con lo que sabían, sí, pero ahora estamos siendo conscientes del impacto que algo como eso ha tenido en la forma en la que muchos de nosotros respondemos ante situaciones difíciles. Cierto, Ahora, por es eso eso es cierto. importante ahora. Vamos a darnos una pausa para nuestro auspiciador, así que vamos, venga la pausa. Listo, ahora sí, retomamos entonces, estábamos hablando sobre la resiliencia, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, de Boris Cyrulnik. Él también menciona otro concepto acá, el concepto de ralentizar, ¿no? Interesantísimo esa parte, ¿no? Como, yo lo entiendo así, capaz me estoy equivocando, ¿ah? Ralentizar la instrucción para darle espacio y cabida a los aspectos más flexibles de la vida, ¿no? Al arte, al deporte, a las relaciones interpersonales, al vínculo más emocional, ¿no? Por eso hablaba del teatro, hablaba de la música, hablaba de la pintura, hablaba del deporte como una manera también de desarrollo, ¿no?
Y ya después la parte más dura, el lenguaje, y matemáticas, y ciencias, historia y todo eso, ¿no? Y cómo ese modelo educativo se desarrolla en los países del primer mundo, ¿no? Realmente. ¿Por qué en Latinoamérica no lo comprendemos, mi querida Marce? ¿Por qué? ¿Qué crees? Por- pues porque nosotros, primero, venimos de una mentalidad esclavista, una mentalidad, y lo sostengo porque, y lo he dicho 20.000 veces, nosotros tenemos una mentalidad de supervivientes. Nosotros tememos por nuestra vida todo el tiempo. Claro, Y cuando digo por nuestra vida, no me refiero solamente al hecho de que podemos fallecer, me refiero al hecho de si tenemos alimento, si tenemos un techo, si tenemos lo necesario para sobrevivir un día. Entonces nosotros sentimos nuestra vida en peligro todo el tiempo. claro, Nosotros no hemos, nosotros no hemos llegado al punto de recomenzar luego de un trauma porque seguimos en el trauma, en esa situación que nos hace sentir en peligro. No claro. lo hemos hecho. Socialmente somos una, mala redundancia, una sociedad herida, ¿no? Sí, somos una sociedad herida que quiere hacerse la boba con la herida que tiene. Y digo hacerse la boba porque, como te digo, normalizamos tanto el sufrimiento que queremos simplemente hacer, o sea, normalizamos tanto el sufrimiento, ¿sí? Que creemos que eso es simplemente superar. No, no hemos superado nada. ¿Cómo sabemos que no hemos superado nada? Porque Claro. todavía nos duele. Y en otra parte de la conversa él habla de la importancia de que la ralentización de la educación y ayuda, te da espacio para saber y aprender a vivir, habla él, ¿no? Y ahí incorpora dos palabras, la empatía y otra más que ahorita la tengo por ahí, ¿no? Pero la importancia de la empatía para poder construir esas relaciones, ¿no? ¿Cuán importante crees que es eso, Marce? Carencia de empatía es bien difícil que se logre ser resiliente, ¿no? Sí, es que cuando uno empatiza, yo lo pienso desde digamos, no desde la perspectiva de Marcela, la persona, sino desde Marcela, la profesora que trabaja mucho con gente Ujú. y que también es hermana y que también es tía y que todo lo demás, ¿sí o no? Pero más que todo desde la parte de ser profesora porque debo ver eso todo el tiempo. La empatía es súper necesaria porque nos ayuda a ver a la otra persona como alguien que está superando algo. Entonces, nuestra respuesta ante cualquier situación difícil que involucre a otra persona puede enfocarse más en los hechos que en la respuesta emocional. O sea, si por ejemplo vos y yo estamos trabajando en un proyecto y por cualquier motivo algo te hizo enojar, algo pasó y te enojaste y pensaste, no, yo no voy a trabajar en esto, en lugar de yo verte a vos como, es que este Ángel es un irresponsable que solamente quiere dejar las cosas tiradas. Yo digo como, ¿qué fue lo que pasó? Ángel, ¿qué ocurrió? Algo o sea, hay algo que está mal. ¿Qué pasó? Estaba todo bien y de repente te molestaste. ¿Qué pasó? Busco la causa para poder ver qué hacer en lugar de simplemente responder a tu reacción, porque yo estoy empezando a ver de otra forma. Digo, hay un antes y un después. ¿Qué pasó en la mitad? Eso ayuda mucho Claro. para poder enfocarse más en los hechos, en los datos y en las soluciones, más que en dedicarnos a tirarnos la pelota y decir quién arruinó a quién. Claro, ahí menciona él que la empatía es la piedra angular del altruismo, ¿no? O sea, yo no puedo ser altruista y ayudar a otros sin empatizar con ese otro, porque no encuentro la alteridad, dice él, ¿no? O sea, la alteridad de uno mismo es tu alteridad. Tú no puedes empatizar con alguien si no es con otras personas más. Entonces, por eso menciona también que la resiliencia no se puede construir en soledad, ¿no? Necesitas vincularte. Cuando uno se siente mal y está en este proceso de trauma que cualquiera puede pasar, lo peor que hacemos es quedarnos solos, ¿no? Que pases por un periodo de soledad para un poco lamer tus heridas, ¿no? Puede ser, pero quedarte en ese estadio ya te puede causar serios problemas, ¿no? Hay que darnos. Yo creo que es sabio, Marce, decir, necesito ayuda. Yo creo que es de sabios, ¿no? Porque sabes tus límites, ¿no? Y sabes que nosotros los latinoamericanos crecimos creyendo que el pedir ayuda era debilidad. Claro, Sí, o sea, como que creemos que
el pedir ayuda significa que no somos lo suficientemente fuertes. Y no, es todo lo contrario. O sea, cuando yo pienso es en esa, ese cuento que circula en internet sobre el sapo en la olla de agua caliente. Ujú, Nosotros somos como ese sapo, aguantamos, pero aguantar y ser fuerte no es igual, claro, no es lo mismo. O sea, las piedras, por ejemplo, las piedras soportan un montón de, o sea, las piedras aguantan compresión, pero se rompen. O claro. sea, simplemente pones un montón de carga y te van a aguantar, pero luego de eso lánzalas contra una pared y se van a quebrar. O sea, eso no nos sirve, eso nos va a dañar. Sí, sí, y eso, después en ese mismo proceso y en esa misma línea de reflexión que haces, hace una distinción entre el sufrimiento real del sufrimiento imaginado, ¿no? De Esa cómo, parte me tocó la fibra, de verdad. Lo sí, tengo que decir, me tocó la fibra. sí, uno lo imagina, o sea, uno reconoce los hechos, ¿no? Sí, pues este hecho me lastimó, sí es cierto, pero después sobre ese hecho, uno construye una narrativa. Y ahí ya pasa del sufrimiento real a uno imaginado y se te crea tu mundo. Y vas como metiéndole sal a la herida, ¿no? Fuerte, Sabes ¿no? que, sí, y sabes que en estos días he pensado mucho en ese tema. Ese sufrimiento imaginado tiene que ver, o al menos creo yo, con la búsqueda de sentido. Mm, En esos días no recuerdo con quién hablaba que me decía, ¿qué necesidad tenemos de saber si las personas que están o que han pasado por nuestra vida en situaciones difíciles o que han hecho parte de situaciones difíciles, si todavía tienen en mente, nos tienen en mente a nosotros o tienen en mente lo que pasó con nosotros? Y la explicación que encontrábamos era, tal vez queremos que se acuerden, no porque queramos que sufran, no, sino porque queremos ver si algo que nos lastimó a nosotros tiene sentido en algo bueno que les pasó. O sea, porque a veces uno cuando siente ese dolor y no le encuentra sentido, uno se enloquece y uno guarda más rabia. Entonces, como que uno busca en esa imaginación, en esa narrativa, trata de darle un sentido para ver cómo rayos deja de doler. un Pero uno no sabe cómo. significado positivo, o sea, me dolió para algo bueno, en todo caso, ¿no? Exacto. Y eso muchas veces hace que la gente justifique atrocidades. Es la búsqueda de un sentido. Claro. Es tratar de darle como o sea, tuvo que haber valido la pena de alguna forma. Es cierto, es cierto. Este tema da para más. Me parece que podemos tener un capítulo más sobre este tema, mi querida Marce. Y hemos conversado sobre la resiliencia. Hemos solamente tocado la punta del iceberg, ¿no? Sobre la resiliencia, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, de Boris Cyrulnik. Gracias, gracias Marcela. Palabras finales. No, sí, coincido con vos en que este tema da para mucho más y sería muy chévere también conocer a las personas que escuchan sobre el tema, que están escuchando este episodio. Sería bueno conocer qué opinan sobre la forma en la que ven la resiliencia ahora o si la ven como algo que no tiene sentido, que no vale la pena, que es un invento de la generación de cristal, que muchas veces lo dicen, y hasta qué punto nosotros normalizamos el sufrimiento como parte de ser un buen ser humano. Sería bueno discutirlo con la gente, ¿no? Sería interesante, sería interesante. Listo, nos escuchamos, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.